ir a Juan capítulo 15, si son tan amables. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Se acercan los días en que nosotros nos vamos a reunir en la iglesia y tendremos ese gozo nuevamente, esa fiesta de estar juntos, esa delicia, dice el salmo que leíamos por la mañana, delante de Dios, al estar todos reunidos. Y bueno, una de las tareas que vamos a tener es dar frutos. Y no solamente por el reinicio, sino que en todo momento, pues como cristianos fuimos llamados, dice el Señor Jesús, no fuimos nosotros los que lo elegimos, Él nos eligió y nos eligió para dar frutos. Pero todos recordamos de dónde venimos, cómo estábamos. O sea, no nos eligió estando nosotros en pecados. Aquí hacemos resaltar a nosotros el amor de Dios, y es por el amor de Dios en que nosotros fuimos librados del pecado, porque estábamos muertos, dice la Escritura. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De ahí nos toma el Señor, nos da vida, nos levanta por su misericordia y amor, y luego nos permite a nosotros tener una nueva vida. Si gusta, vamos nosotros a segunda de los Corintios en el capítulo 5, como si la idea continuara. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Dice el versículo 17, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, nos saca del pecado, nos rescata por su amor y misericordia y nos da vida, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. Y entonces dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora es un elemento disponible en las manos de Dios. Dice el versículo 17, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nos toma del mundo, dice, muertos en delitos y pecados, por su amor y misericordia nos levanta, nos rescata, nos da vida con Cristo Jesús, y como nuevas criaturas, aquellos que dejamos en el pasado el viejo hombre, aquellos que sepultamos en las aguas del bautismo la vieja criatura, y somos renacidos en Cristo Jesús, dice el apóstol a los romanos, para que andemos en novedad de vida. Y las cosas viejas, dice, esos pecados, esa vida que teníamos, esos pensamientos, esos planes, esos caminos que no nos conducían a nada bueno,
que nos abrumaban. Dice el apóstol, ustedes que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Las cosas viejas pasaron y ahora se hacen todas nuevas. Y nos asigna una tarea. Dice, si todo esto proviene de Dios, es así como trabaja Dios, es así como Dios actúa en la vida de nosotros, en la vida de todo creyente. Dice, si todo esto proviene de Dios que nos dio, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nos asigna una tarea. Ahora, cada creyente tenemos una tarea que debemos cumplir. El versículo 20 de 2 Corintios capítulo 5 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. O sea, tenemos una tarea y tenemos nosotros ese gran privilegio de ser embajadores de Dios. Dice el apóstol, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Este es un gran privilegio. Mi hermano Jesús Barrera es un embajador. Mi hermana Gamali es embajadora. Cada uno somos un embajador. Mi hermano Eduardo es un embajador. Mi hermano Nachito. Y si empezamos a mencionar, es cada uno. Aquí no hace distinción de personas. Todos aquellos que hemos nacido de Dios en Cristo Jesús, como nuevas criaturas, ahora tenemos una tarea, tenemos una comisión. Dice, somos embajadores en el nombre de Cristo. Y la Organización de las Naciones Unidas da algunos requisitos o hace mención de algunos requisitos del embajador. Y dice así, tenemos entonces que las cualidades presentadas por el organismo mencionado, dice, son veracidad, porque representa la credibilidad y la buena reputación del diplomático. El embajador debe tener precisión, el cual deriva en certeza intelectual y moral. El embajador debe tener buen carácter, que significa moderación y sutileza. Debe ser un hombre paciente, con calma, dice, la cual faculta a la mayor obtención de imparcialidad y precisión. El embajador debe de ser un hombre modesto para no dejarse envanecer y jactarse de sus victorias y éxitos. Debe ser leal, debe tener lealtad que se deriva o que debería extender no solo a los gobiernos del Estado que representa, sino también al país que le da hospedaje. Es un privilegio ser embajador, pero tiene también sus requisitos, sus cualidades que debe reunir. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, tenemos esa misión de hablar a los hombres, pero como si Dios lo hiciera, como si Dios mismo lo hiciera, no con rudeza, no con desprecio, no con autoritarismo, no. Dice la Escritura que Dios es paciente para con nosotros. Es paciente porque no quiere que ninguno perezca. Y una de las cualidades que debemos tener es ser pacientes, porque tenemos la misión de
de la reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Y creo que nosotros cuando decimos que como si Dios rogase por medio nuestro, tenemos nosotros que entenderlo. Estamos pues llamados por Dios, elegidos, dijo el Señor Jesús, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Hay muchos frutos. Esta palabra la usa en singular tanto Jesús como Pablo. Cuando habla del fruto, dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos, aunque en realidad son frutos. Cuando dice fruto está englobando todo. Cuando alguien llena su bodega de la cosecha del año o de la cosecha de la temporada, entonces dice, mire, este es el fruto de esta temporada. Aunque la bodega esté llena de mazorcas o de naranjas, también se menciona como singular. Y Pablo dice, bueno, el fruto del Espíritu es paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, los frutos pueden ser muy variados. Y uno de los frutos que nosotros tenemos, a los que fuimos llamados, es un fruto que permanezca, dijo Jesús. Os llamé para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Así que la tarea, la misión especial, la misión primordial es ir y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos la misión de compartir el evangelio y pronto vamos a estar nosotros reunidos. Tenemos el terreno que nos está esperando y estoy seguro que pronto estaremos allí. Entonces es necesario que pensemos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alabar a Dios. Vamos a glorificar a Dios en ese lugar. Pero vamos a compartir. Vamos a cumplir nuestro llamado. Vamos a cumplir nuestra misión. Tenemos el privilegio de hablar en el nombre de Dios, como si Dios rogase por medio nuestro. Vamos a sembrar con amor. Así, por su grande amor con que nos amó, dice la Escritura, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo mismo tenemos nosotros que hacer, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que nosotros tenemos la misión de sembrar. Y tiene sus reglas para sembrar. No podemos nosotros tomar la iniciativa muy humana de, pues que ya la hicimos en algún momento dado, discutiendo con las personas que no pensaban como nosotros. Y algunas veces hasta nos alegrábamos porque con la Biblia le demostrábamos que estaban mal. Eso es un error que cometimos, pero no lo cometemos ahora. Tiene sus reglas. El que nosotros hablemos en el nombre de Dios, dice como si Dios hablase por medio nuestro. Y es así como debemos hacerlo. El apóstol Pedro dice, estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra forma de
de tratar con las personas es con reverencia, con mansedumbre. Así que como si Dios hablase por medio nuestro, dice el apóstol, somos embajadores de Dios a través de en Cristo Jesús. Así que pronto vamos a estar nosotros en el terreno. Hay algunas familias ahí cercanas que ya conocen el evangelio, pero que no han tenido un lugar o, vamos a decir, la oportunidad de trasladarse hasta un lugar. Llegó la pandemia, los tomó por sorpresa. Ellos estaban creciendo, estaban atendiendo al predicador y a los hermanos que los visitaban, y ahora ya nada más están esperando que nosotros lleguemos. Es un grupito que está por allí, no los conozco, apenas de oídas. Ya el hermano Eduardo me comentó acerca de este grupo. Quizás sean los más pecadores, quizás sean gente, no conocemos, yo ni siquiera puedo hablar de ello, pero si fuesen así, pues esta es nuestra misión. Fuimos llamados precisamente para sembrar. Nosotros tenemos que hacerlo con cuidado, con respeto, con reverencia, con mansedumbre. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, dice que el siervo del Señor no debe de ser litigioso. No tenemos que entrar en discusiones, sino manso, dice, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizá, dice Dios, los rescate de las garras del diablo en las que están sujetas. Así que somos embajadores y pronto estaremos nosotros ocupando nuestro lugar de embajadores en la realidad, en el punto de trabajo, en el lugar donde Dios nos ha enviado. Yo hubiera querido hablar de otras cosas porque hay mucho que decir acerca de los dones. Por ejemplo, uno de los dones y de las funciones que tenemos es la de evangelista. Bueno, pues vamos a cumplir una función de esas virtudes que Dios ha depositado en nosotros, de esos dones que Dios nos ha dado. Y vamos a cumplir con ese propósito. Dice la Escritura, dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Vamos a sembrar, hermanos. Vamos a sembrar. Y tenemos que saber que el mismo Jesús fue un sembrador. El primer sembrador del reino fue Juan el Bautista. Él comenzó diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús continuó. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es nuestra misión, sembrar, dar frutos. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo los elegí para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Así que, bueno, yo les diría a mis hermanos de Palabra de Vida, preparémonos, porque no tarda mucho en que estemos nosotros cumpliendo ese llamado para el que Dios nos trajo o nos lleva a ese lugar. Yo empezaría diciendo, ¿estás listo, hermano? ¿Estás lista, hermana? Porque vamos a sembrar. ¿Qué tipo de personas vamos a encontrar? Miren, Jesús
fue el mejor sembrador, pero se encontró con 4 tipos de tierras o de receptores de la palabra, de tierras que reciben la semilla o de receptores que reciben la palabra. Dijo él, y todos lo conocemos, en Mateo capítulo 13, se le llama la parábola del sembrador. Es una de las 7 parábolas que Jesús plantea en este capítulo. 7 parábolas del reino. Y dice la escritura, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Todos conocemos esta parábola. El sembrador salió a sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó entre piedras, otra cayó entre espinas, pero alguna cayó en tierra buena. El que cayó junto al camino, vinieron las aves y se la llevaron. El que cayó entre piedras, pues brotó, pero como no tenía raíz, no había suficiente tierra, pues se secó. El que cayó entre espinas, oye la palabra o se recibe la semilla y entonces las espinas ahogan aquella semilla, aquel fruto que empieza a crecer, aquella plantita, vamos a decir, que ya ha nacido y la ahoga. Jesús explica la parábola y ahí nos ayuda a entender. Dice, oíd vosotros la parábola del sembrador. Estoy leyendo capítulo 13, versículo 18 y 19 en adelante. Cuando alguno oye la palabra del reino, y ahora aclara, dice que la semilla esa que fue sembrada es la palabra del reino. Y no. Se apagó su micrófono, hermano. Hermano Pedro, tiene apagado su micrófono. Ya está prendido. Algo pasó. Escuché un sonidito. Bueno, cuando alguno oye la palabra del reino, no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí tenemos nosotros 4 tipos de tierra que está mencionando Jesús en su parábola del sembrador. Y a nosotros nos va a suceder lo mismo, mis hermanos. Por eso es conveniente prepararse y pensar nosotros que vamos a hacer una tarea como embajadores en el nombre de Cristo. Y vamos a tener que hablar a las gentes como si Dios hablase por medio nuestro, con amabilidad, con mansedumbre, dijo el apóstol, con reverencia. Pero son 4 tierras o 4 receptores o tipos de gentes que vamos a encontrar. Algunas personas que no entienden. Tenemos que guardar la calma. Jesús está hablando de lo que le pasó a él. En realidad Jesús está hablando de su experiencia.
Él fue un predicador, el mejor predicador. Era el Hijo de Dios. Y predicó 3 años y medio. Y no solamente predicó, sino que hizo milagros y maravillas. Y finalmente dice la Escritura que 120 estaban en el aposento alto. La cosecha fue de 120. Él era el Hijo de Dios. Pero se encontró con algunos que estaban tan duros que no entendían. Muchos no entendieron el mensaje de Jesús. Otros entendieron un poco, pero cuando vino la aflicción, la persecución, entonces declinaron. Otros oyeron la palabra, anduvieron con él, si ustedes lo recuerdan, se alegraban, disfrutaban, gozaban y finalmente ellos tenían otras ocupaciones. Déjame primero que vaya y entierra a mi padre o a mis padres. Tenían otros proyectos que ahogaron la palabra. Pero también se encontró, como nos vamos a encontrar nosotros, con gente que recibe la palabra. Dice allí el Señor Jesucristo, este es el que cayó en buena tierra, dice, el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Yo creo que nosotros hemos sido llamados por Dios. Ahora ya nos tenemos nosotros las costumbres anteriores, somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dice, he aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos de esa tierra que oyó la palabra, la entendimos y damos frutos. Yo no creo que ninguno de nosotros esté contento con los frutos que hemos dado. Hay hermanos que siempre tienen excusas para no dar frutos, porque hay muchas formas de dar frutos. Ya lo mencionábamos. Sin embargo, nosotros también nos encontraremos con gentes, porque nosotros hemos pasado por ahí. Yo por lo menos fui de esos muchos años, habiendo oído la palabra, habiéndola entendido y gozándome y disfrutando de la palabra, no daba frutos por mucho tiempo. Creo que nos vamos a encontrar con gente que va a oír la palabra, la va a entender y va a empezar a dar frutos. Porque así es, dice Jesús. Oye la palabra, la entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yo quisiera que todos los que estamos diéramos al 100, pero no podría exigir que den al 100 porque yo no doy al 100 tampoco. Sin embargo, pues tenemos que ser pacientes, pero también tenemos que ser prudentes, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para nosotros que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos para que vayamos y demos fruto. Estamos pues en la antesala de este trabajo. Pronto estaremos nosotros actuando como embajadores de Dios en Cristo Jesús. Y pronto estaremos nosotros hablando y tenemos que prepararnos. No vamos a litigar,
Dice que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso. Con todos, dice, apto para enseñar. Entonces, como si Dios hablase por medio nuestro. Preparémonos, pues, porque la tarea está cerca. Y esto es lo que me hizo a mí, me empujó. El tiempo se acerca, hermanos. Pronto estaremos en el terreno, pronto estaremos visitando a aquellos vecinos, a aquellas gentes, a aquellas familias que seguramente Dios las tiene preparadas. Es un terreno, hermanos, en donde nosotros vamos a encontrar los 4 tipos de personas. Algunos oirán la palabra y no la van a entender. Otros lo entienden poco, quizás se gocen y la disfruten, pero finalmente declinan. Y repito, hay gente que la oye, pero no da fruto. Y posiblemente algunos de nosotros estemos en ese. Es el tercer tipo de tierra en donde Jesús dice que cayó la semilla. Dice, el que fue sembrado entre espinos, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Siempre habrá excusas, siempre habrá tareas, siempre habrá proyectos, siempre habrá metas que nosotros tenemos y que pueden ahogar toda la vitalidad que tenemos, todo el poder que Dios nos ha dado a través de su palabra se ahoga, aunque estemos en la iglesia. Yo estuve así, por eso yo me comparo con ese tercer tipo de persona que recibe la palabra. Me gozaba, disfrutaba, algunas veces hasta lloraba con las predicaciones o con los cantos, pero no daba fruto. Y mucha gente en la actualidad está así. Buscan a los predicadores que los dejen vibrando, o buscan el momento en que los cantos, los momentos de convivencia, le eleven el ánimo hasta disfrutarlo. Y dice, es que disfrutamos el culto, pero no damos frutos. Muchos estamos así por un tiempo. En palabra de vida, yo podría decir que muchos estamos intentando por lo menos avanzar al 30-1. Dice, este es el que oye la palabra y le entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30-1. ¿De cuáles es? ¿Con cuáles se identifica, mi hermano? ¿Con cuáles podemos decir, bueno, yo soy de los del 30, yo soy del 60? Yo le podría decir entre los que estamos aquí, algunos de los que estamos aquí y de los que yo veo en esta tarde, en esta reunión, que dan frutos. Y ya empezaron a dar frutos. No sé si sean 30, yo no podría decir cuánto, pero están dando frutos. Cada uno sabe cómo están sus frutos. Si le está dedicando el 30% a las cosas de Dios, o si está dedicando el 30% solamente a las cosas seculares y le da a Dios el 60%. No lo sé. Cada uno lo sabe. Pero fuimos llamados para dar frutos. Y somos embajadores, dice la palabra de Dios. Somos embajadores como en el nombre de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, tenemos que llevar el mensaje de la reconciliación que nos fue concedido, que nos fue confiado por Dios. Esa es nuestra misión. Hay muchas gentes en torno al terreno donde vamos a estar. Ya nos están esperando algunos de ellos. Así que preparémonos. ¿En qué tarea me voy a ocupar para dar frutos?
¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi función? Seguramente todos hemos leído los planes de trabajo que está elaborando mi hermano Eduardo. Se incluye el que nosotros prediquemos el evangelio. Se incluye la tarea de evangelización. Y como vamos a un lugar nuevo, hermanos, es primordial. Fuimos llamados, nos dio Dios el privilegio de ser embajadores, de ser sus representantes, de hablar en nombre de Él, para que la gente se reconcilie con nuestro Padre Celestial. Esa es la tarea. ¿Qué pasa si no damos frutos? O bueno, ¿por qué no damos frutos? Primero, son dos preguntas que quiero hacer para terminar. ¿Por qué no damos frutos? Fíjese que Juan capítulo 15, regresamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Y Jesús dice, ¿por qué no damos frutos? Alguien dirá, bueno, pues es que más adelante, hermano, a mí me ocupa más adelante. Otras gentes dicen, bueno, estoy atendiendo a mis hijos. Y luego se apoyan en algunos pasajes de la Biblia, como por ejemplo dice, si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente los de su casa la fe negó, y es peor que un infiel. Alguien dice, bueno, yo estoy trabajando para mis hijos. Esa es una excusa. Y es bíblica. Pero a veces tomamos ese pasaje como una excusa. Aún con eso tenemos que dar frutos. Aún con las tareas y con las responsabilidades de la familia tenemos que dar frutos. No damos frutos y esto se puede interpretar de la siguiente manera. Mire lo que dice Juan capítulo 15. Dice, versículo 4. Juan 15, 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, estén en comunión conmigo y yo estaré en comunión con ustedes. Como la rama, dice, no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esta es la razón principal para no dar fruto. A veces nos apoyamos nosotros en otra persona y decimos, bueno, pero mi papá está dando fruto. Yo no doy fruto, pero mi papá sí, mi mamá sí. Aquí la responsabilidad es personal. Está hablando de una persona, dice, si toda rama, dice, no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid. Si nosotros cortamos una rama, el hermano Eduardo pone el ejemplo de una brasa que está en una fogata. Apartamos una brasa y se enfría y se apaga. Pues la rama es igual. Si nosotros cortamos una rama y no permanece pegada al tronco, se seca. Y Jesús pone la vid, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Porque la vid, hermanos, es la planta más frágil. Porque la vid, una vez que corta la rama, no sirve para nada. Se seca. Dice, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, así como la rama. Esta es la razón por la que no damos frutos, porque no tenemos una comunión con Dios. No hay oración.
La oración es discontinua. Ya ve que ahora inventaron, bueno, los inventos modernos son muy variados. Ahora se inventó y se dice del ayuno intermitente. Dicen que es muy provechoso. Es un ayuno incompleto. Solamente hasta donde la persona soporte, pero enseguida come. Así también ahora se dice, bueno, yo estoy orando. Pero nosotros tenemos oraciones como el que se persigna. Todos hemos visto y muchos hemos estado presentes cuando una persona pasa por un santuario o por alguna imagen o simplemente sale de la casa y se persigna y va feliz. Se siente bendecido y se siente que hizo lo correcto. A veces nosotros así también tomamos la oración de pasadita. Estamos tan comprometidos con el patrón que no le podemos fallar. Así que córrele porque vas a llegar tarde. Estamos comprometidos con la empresa. Estamos comprometidos con el mundo. Y algunas veces nosotros para Dios lo hacemos de carrera. Nos desprendemos de Dios. No hay una oración correcta. No alcanzamos ni siquiera nosotros a hacer contacto con Dios, a tocar sus vestiduras o el borde de sus vestiduras cuando nosotros decimos amén. Todos hemos oído oraciones tan cortas. No digo que no sean válidas. Todas las oraciones son válidas, aún las oraciones cortas. Tienen su efecto en nosotros. Pero Jesús está hablando de permanecer, de estar unido, de tener comunión continua. Entonces, eso es una de las razones por la que nosotros no damos fruto, ni leemos la palabra. La palabra está cerrada, las Biblias están nuevas. Al año o a los 2 años que nosotros compramos una Biblia, decimos, mira, todavía se me conserva la Biblia, está nuevecita. Pues sí, ¿por qué no la abre? ¿Por qué no la usa? La tiene guardada. Entonces nos hace falta una comunión con el Señor. Dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos y haremos con él morada. Hay una comunión, está hablando de una comunión. Eso es lo que nos hace a nosotros fructíferos. Y sigue diciendo, es Juan capítulo 15. Yo soy la vid. Dice, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Si nosotros permanecemos en oración, si nosotros tenemos una vida de lectura bíblica, si nosotros estamos en comunión con el Padre, con el Hijo, y tenemos una comunión espiritual, entonces dice, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y hemos vivido por mucho tiempo separados. Así que ahora nosotros tenemos esa gran comisión. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Y vamos a hablarles a las gentes como si Dios mismo hablara por medio nuestro. Lo mejor que podemos hacer, como cuando nos preparamos para algún evento, y este es un evento espiritual, lo mejor que podemos hacer es empezar a orar, a pedirle al Señor que nos permita ser buenos embajadores,
que logremos nosotros llegar al corazón de las gentes como si Dios les hablara, como si Dios mismo les comunicara el mensaje. Tenemos que estar preparados. Tenemos que ir leyendo la palabra. No sé si usted ha sabido, pero las lecturas en silencio dejan una enseñanza, dejan un beneficio que no se compara cuando nosotros leemos la palabra en voz alta, porque la oímos, porque nosotros la articulamos en nuestra propia lengua, en nuestro propio ser. Vibramos de manera diferente cuando leemos en voz alta la palabra. Leerla en silencio es una cosa y deja un beneficio, pero deja mucho más beneficio cuando leemos la palabra y la mencionamos a voz en cuello. Esto nos da una mayor comunión con la palabra. Entonces tendremos una mejor lectura de comprensión, porque oímos, no solamente percibimos con la vista. Así que dijo Jesús algo que nosotros debemos saber. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando nosotros damos fruto, entonces Dios es glorificado. Dios es alabado. El nombre de Dios es exaltado. Dijo Jesús, Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Y Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y una de las formas que nosotros podemos dar fruto para Dios y honor y gloria es cuando nosotros comunicamos la palabra, cuando damos fruto. Y ese fruto permanece. Yo alabo y glorifico a los hermanos que están en esa tarea. Yo no soy evangelista, ni usted, porque el evangelista es aquel que tiene un don, aquel que el Espíritu Santo le hace resaltar esa capacidad para provecho de la iglesia, para provecho del reino. Pero no importa que no tengamos el don, la tarea no dice para los que tienen el don. No, todos vamos y predicamos el evangelio. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que cuando nosotros sembramos, cuando nosotros tenemos ese gran privilegio de que las personas escuchen, de que las personas reciban la palabra, oigan la palabra y empiecen a dar frutos, entonces nosotros estamos dando honra y gloria, tributando el honor y la gloria que Dios merece. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Espero que Dios nos bendiga. Espero que Dios siga guiándonos. No estoy hablando a una congregación que no da fruto. Hasta las jovencitas y los jovencitos están dando frutos. Y doy gloria a Dios por ello. Pero tenemos que prepararnos porque la tarea va a cambiar de giro. Así como la pandemia nos hizo cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos, nos sacó de nuestras casillas, de nuestro ritmo normal, de nuestro confort, vamos a decir así. Así también nosotros vamos a empezar una tarea en donde tenemos nosotros que salir de nuestro confort. Preparémonos, tengamos comunión, una mejor comunión de oración, una mejor comunión a través de la meditación de la palabra, de su lectura, de entenderla, porque vamos con una comisión,
como embajadores del mismo Dios, del Creador del cielo y de la tierra. Dice Pablo a los romanos en el capítulo 2, y quiero terminar con estos pasajes. Dice el versículo 6 y 7. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Que Dios sea honrado y glorificado. Es mi deseo para la Iglesia Palabra de Vida, para que nosotros cumplamos con nuestra misión con toda calidad, con toda honra y gloria para Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Espero que Dios nos bendiga.